Es frecuente la creencia de que la práctica meditativa va acompañada de ciertas condiciones. Por ejemplo, que se requiere de una postura especial para poder lograrla, o que es más importante el alimento que se ingiere a otras cosas. También pareciera que el vestido o la hora donde se realiza la práctica son importantes. Todo esto, en últimas, lo que busca ocultar es la ausencia de claridad sobre la práctica meditativa, puesto que ella se basa esencialmente en la atención. Una correcta atención diluye toda otra necesidad, toda otra aparente e innecesaria condición con la que solemos practicar. Ante el desconocimiento de lo que realmente es la práctica meditativa, aparecen toda suerte de variables absurdas que intentan llenar aquello que se desconoce. Por esa razón, cuando practiques la meditación, simplemente escoge un lugar lo suficientemente cómodo para realizar la práctica. No es importante ni fundamental la hora. Intenta que sea un momento donde estás suficientemente descansado para que realmente sea cómodo. Evidentemente, si tu organismo está sano, será mucho más fácil que si está enfermo. Si acabas de comer y tienes sueño, es mejor que duermas y esperar que tengas un momento de conciencia plena. Así, la suma de variables se resumen sencillamente en estar con la capacidad de sorprenderse y con la capacidad de asombrarse cuando se realice esta. Debes entender que tus habilidades internas son las que promueven correctamente la práctica interior. Las facultades que espontáneamente tienes para desarrollar actividades sin que medie la voluntad o el esfuerzo son fundamentales para el desarrollo interior. De no ser así, tu mente siempre se encajará en el movimiento y en la actividad constante e innecesaria. Las habilidades internas, la paciencia, la constancia, la ecuanimidad, te llevan a un lugar interior lo suficientemente estable y sano para convertir dichos eventos en concentración interior. Así, la mente absolutamente quieta, tranquila, estable y firme, no se diferencia ni se subdivide a través de perceptor y percibido. Las habilidades innatas, internas, tienen la facultad de llevarte a buen término, porque puedes realizarlas sin el más mínimo esfuerzo, y de esa manera propender a una estabilidad lo suficientemente firme para poder mantener tu práctica meditativa. Si te sumerges en ti mismo, sin expectativas, con la simple comprensión de que existes, sin esfuerzo por lograr una meta, totalmente atento, no queriendo intervenir, sin recordar aquella vez en donde te fue bien en tu práctica y queriendo evocar el resultado que tuviste en su momento, sino en cambio, permitiendo que el presente se exprese, siendo estable, paciente, completamente ecuánime. Si le permites a los momentos desarrollarse, completamente atento, notarás la vacuidad, notarás el silencio interior, en el cual, permaneciendo en él, podrás deslizarte a otros estados aún más superiores. Por eso la importancia de la sorpresa interior,
que se encierra a través de todas las habilidades internas que posees y que debes desarrollar con el paso del tiempo. La vida está hecha para que podamos aprender y dentro de ello a tener respuestas comportamentales estables, firmes en formas de habilidad. La habilidad se caracteriza porque realizas la acción sin que haya sentido protagónico, sin que haya un yo. De esa manera y de esa forma completamente estable, podrás adquirir una realidad mucho mayor, una fuerza interior capaz de poder llevarte a terrenos insondables, como aquellos que se hablan cuando se expresa la no dualidad. La práctica interna no es el mundo de la visualización, no es el mundo de las emociones contenidas y catárticas. El mundo interior no es el mundo de la respiración, donde la atención se sitúa en ella constantemente. El mundo interior es una realidad ajena a todo contenido mental, pero completamente viva en la experiencia de la propia vacuidad, de una existencia sin tiempo, de una existencia más allá de todo origen y fundamento. Es la experiencia viva de ser, de estar y de existir. Por ello no intentes manipular la práctica a través de la consecución de un objetivo específico. No importa qué tan espirituales sean tus intereses, ninguno de ellos es válido. Lo más interesante es sostenerse en el momento propicio del instante que ocurre en tu mundo interior. Sabrás que aparece porque te situarás muy fácilmente en la vacuidad. Serás testigo de la maravillosa condición de la ausencia de todo tipo de contenidos mentales, pero seguirás siendo consciente de la viveza de tu propia existencia y de la realidad que te cobija. Por ello, finalmente, la práctica meditativa es el acto más integrador que puede existir. En la meditación se conjuga la totalidad y a la vez la diferencia de manera simultánea. La meditación es el estado que de por sí permite entender la razón y el origen de todas las cosas. La meditación es un universo en donde las fracciones se unen, permitiendo a cada una de ellas existir, pero viviendo simultáneamente en el cobijo de la totalidad. La práctica meditativa se fundamenta en la profunda condición del saber y en la profunda condición del amor. Son las dos fuerzas especiales y únicas que conducen al ser humano a su propio hogar interior. La práctica meditativa es el objeto esencial que nos lleva a la libertad personal, a la alegría, a que la mente pueda reconocer simultáneamente el concepto del infinito y el concepto de lo eterno, junto con el del absoluto. Una correcta atención se conjugan de tal manera que las fracciones en las que el universo se expresa puedan unirse en una red maravillosa que todo lo compone. La conciencia, como fuerza integradora, impulsa el movimiento en todas las direcciones y permite que lo que existe sea conocido. El amor lleva a que simultáneamente podamos percibir todos los eventos de la creación y el conocimiento permite integrarlos en uno mismo. De esa manera, en la danza inmensa de la existencia, el momento presente se convierte en la unidad donde todo lo que existe puede ser conocido. Esa es la esencia, es el fundamento y es la razón de la práctica meditativa.